Bienvenido, mi querido tercero básico. Espero se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. Les saluda la profesora Jessica. El día de hoy trabajaremos en la asignatura de lenguaje y comunicación y podemos ver por nuestro título, ¿verdad?, que trabajaremos en aquellos textos narrativos. Bien, comencemos nuestra ruta del aprendizaje. ¿Qué haremos en nuestra guía? El día de hoy vamos a comprender narraciones y describir el ambiente. ¿Cómo lo haremos? Aprendiendo a comprender narraciones más extensas y describir el ambiente en que se desarrolla aquella historia. ¿Para qué lo haremos? Para ampliar, ¿cierto?, el gusto por nuestra lectura y describir el ambiente de alguna historia. Bien, amigos, vamos a comenzar con algunas recomendaciones, ¿verdad? Para mejorar es necesario lo siguiente: tener toda tu atención en la actividad, disponer de tus materiales de estudio. El tiempo destinado para esta actividad es de 90 minutos. Ya tú los puedes repartir durante el tiempo que estimes conveniente. Recuerda realizar pausas al momento de trabajar en tu casita si te encuentras muy estresado. Y finalmente, evita cualquier tipo de distracción al momento de estudiar. Recuerda que debes ser dedicado. Bien, amigos, estas conductas nos van a ayudar a mantener una buena concentración al momento de aprender y alcanzar, ¿cierto?, un aprendizaje significativo. Vamos con la estructura de nuestra clase. Nuestra nueva experiencia va de la mano, ¿cierto?, con algunos objetivos importantes, como el objetivo, ¿cierto?, punto número 4, que dice que voy a profundizar, ¿cierto?, la comprensión de narraciones leídas. Y el objetivo número 7, que en él voy a desarrollar también el gusto por la lectura, leyendo habitualmente algunos textos, ¿verdad? Y nuestro objetivo principal es comprender narraciones y describir el ambiente. En el inicio vamos a activar conocimientos previos. En el desarrollo vamos a aprender nuevos conceptos y realizar actividades que nos van a ayudar a reconocer aquellos contenidos que estamos aprendiendo. Todo esto lo vamos a ver en tu libro de la asignatura y también en tu guía. Y para cerrar, vamos a realizar un resumen de lo aprendido y evaluar también a través de tu guía en el cuadrito que se indica con las afirmaciones que vamos, ¿cierto?, a completar durante esta clase. Bien, necesito que ahora pongas mucha atención porque nos encontramos en el inicio de nuestra clase. En ella vamos a aprender lo siguiente, mucha atención. En esta unidad aprenderás a comprender narraciones y describir el ambiente, leyendo y escuchando fragmentos de novelas para reflexionar sobre el amor y la amistad. En nuestra ruta de aprendizaje nos acompañarán dos amigos, Juan y Julia, personajes presentes en la lectura de tu libro. Ellos nos guiarán al momento de comprender la historia. Para comenzar, necesito que me ayudes a responder algunas preguntitas para activar nuestros conocimientos previos, lo que nosotros ya sabemos sobre el tema. Pregunta número 1. Escribo el nombre de una novela que haya leído. Eso lo vas a hacer en tu guía, ¿verdad? Punto número 2. ¿Crees que una novela es distinta a un cuento? ¿Por qué? Y punto número 3. Identifica los sentimientos expresados a través de la lectura. Bien, amigos, eso lo vamos a profundizar el día de hoy, porque aprenderemos a través de distintas actividades en las que pondrás a prueba tus habilidades, como identificar, comprender, analizar, ¿cierto?, una narración, que ese es nuestro objetivo principal. Muy bien, comenzaremos a completar nuestro aprendizaje dedicándonos a estudiar el ambiente presente en aquellas narraciones. Bien, tenemos el desarrollo ahora de nuestros contenidos. Bien, amigos, vamos a comenzar, ¿cierto?, realizando algo general
Ustedes se preguntarán, tía, ¿qué es la narración? ¿Qué será la narración? ¿Será un cuento? ¿Una historia? ¿Qué será? Realmente es una historia muy semejante a un cuento, pero mucho más extensa, ¿ya? Tiene muchos capítulos. Esta puede ser real o fantástica. Y algunos elementos, entre ellos, ¿cierto? Los personajes, los hechos, los escenarios, los vamos a ver durante el desarrollo de nuestros contenidos. Y no debes olvidar que esto también tiene una estructura donde viene el inicio, el nudo y el desenlace, ¿verdad? Ahora cambiamos algunas palabritas para que aprendas vocabulario. Bien, en esta nueva experiencia trabajaremos en la comprensión de extractos de narraciones, en este caso, novelas pequeñitas. Analizando el orden de los hechos, nos dedicaremos a estudiar el ambiente o espacio narrativo. Cuando leas narraciones más extensas, como las novelas, te recomiendo que recapitules y formules hipótesis para no perder el orden de la historia. Tú te preguntarás, ¿qué es recapitular? ¿Qué es formular hipótesis? Bien, son conceptos nuevos que vamos a aprender ahora. Y yo los escribí un poquito más abajo. Lee conmigo, por favor. Dice, recapitular. ¿Qué significa? Es recordar lo que pasó antes de la historia. Puedes escribirlo en un resumen o repasarlo mentalmente a través de los hechos que ocurrieron en un pasado no tan lejano. ¿Ya? Y formular hipótesis. ¿Qué hago yo al generar hipótesis? Voy a imaginar lo que pasará a partir de lo que ya conocemos de la historia. Bien, cuando yo ya he visto el inicio, el desarrollo, me puedo hacer una idea general en lo que va a terminar, ¿verdad? Mi historia, en su desenlace. En nuestras novelas cuesta un poquito más, ¿cierto?, generar ese tipo de hipótesis porque suelen ser un poco más largas que un cuento como los que tú estás acostumbrados a leer. Bien, amigos. También aquellos textos narrativos contienen elementos, ¿verdad?, que están presentes en nuestra lectura, como es el marco, ¿ya? El marco pertenece a lo que es el lugar y el tiempo en que suceden los hechos. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser en el campo, ¿cierto? Ese es el lugar. O por la mañana, que ahí vendría a ser el tiempo. Entonces, en el marco, ¿qué digo yo? Menciono el lugar donde está situada la historia y el tiempo en el que transcurre, durante la mañana, a mediodía, durante la tarde o la noche. ¿Bien? Luego, tú conoces el narrador, porque el narrador es la persona, ¿cierto?, que va a contar nuestra historia. Es aquella que lo sabe absolutamente todo, porque es él, ¿cierto?, el que te va a contar aquella historia, ¿cierto?, ya sea real o de fantasía. Bien, amigos, luego viene la parte de la trama, ¿ya? En la trama, ¿qué voy a ubicar yo, cierto? El orden de los hechos, ¿ya? Lo que va primero, lo que va al medio y lo que finalmente se integra. Es como cuando nosotros relacionamos en el cuento, ¿verdad? Buscamos el inicio del cuento, el desarrollo y el final. Muy bien, ahora ese orden, ¿verdad? Se llama trama en lenguaje, ¿cierto? Eh, de vocabulario. Ahora, amigos, también existen los personajes y esos tú los conoces, que son nuestros protagonistas de la historia, ¿verdad? Aquellos pueden ser principales o secundarios. Por lo tanto, aquí tú tienes ya avanzado dos partes importantes. Conoces el narrador y conoces los personajes. Ahora vamos a aprender el marco, ¿verdad? Que es el lugar donde se desarrolla esa historia y el tiempo también. Y la trama me indica el orden que tiene mi historia. Por favor, eso que no se te olvide. Te voy a pedir como un desafío que los elementos del texto narrativo los escribas nuevamente en tu cuadernito de lenguaje para que no se te olvide, ¿ya?
Perfecto, amigos. Vamos con la organización ahora de los textos. Como te había mencionado antes, nosotros estábamos acostumbrados a estudiar el inicio, el desarrollo y el cierre de nuestro cuento, ¿verdad? Como es nuestra clase también. Pero acá tienen diferentes palabras, diferentes nombres, ¿ya? Y necesito que los recuerdes. Ahora, en el inicio, yo sé que tú te acuerdas qué es lo que nos presentan en el inicio de la historia. Tenemos a nuestros personajes, ¿verdad? Porque necesitamos saber de qué se trata la historia, quién participa de la historia, dónde se encuentra la historia, ¿verdad? Y dónde ocurren los hechos de la historia. Y para eso necesitamos un orden. Y este es nuestro orden. Tenemos el inicio, en él, ¿cierto? Se presentan aquellos personajes, el tiempo y el lugar donde se desarrolla. Por ejemplo, había una vez una abeja muy desordenada y continuamos, ¿cierto? Desarrollando nuestra idea. En el nudo, que vendría a ser, ¿cierto? El momento de mayor interés, donde ocurre, ¿cierto? Lo más importante de mi historia es el desarrollo de la problemática, ¿ya? Y ahora, ¿cómo lo puedes deducir tú? ¿Cómo lo puedes encontrar? Dice, un día cuando llegó a casa, encontró todo en su sitio. ¿Qué quiere decir, cierto? Que alguien tiene que haber ido a organizar su casita. Bien, amigos, ahora en el desenlace viene a ser cuando se resuelve el problema. En el caso anterior tú tenías un problema, empezaba el problema, ocurría, ¿cierto?, el desenlace donde se proyecta el mayor interés de la historia. Por eso decía que ya el problema se encontraba en vías de solucionarse. Entonces, en el desenlace pasa eso. Se resuelve literalmente el problema y luego, obviamente, finaliza nuestra historia. Como por ejemplo, nos dice la nuevecita, sus amigos habían limpiado y ordenado todo. Bien, ahora, amiguitos, continuamos con el desarrollo de nuestros contenidos, pero nos vamos a ir a estudiar el ambiente de una narración, que es el segundo gran tema de nuestro trabajo del día de hoy. Necesito que pongas atención. Dice, el ambiente físico de una narración, ¿cierto? Básicamente consiste en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes, donde ocurre la acción de nuestra historia. Podemos ambientar la narración en cualquier tipo de espacio, ya sea en la naturaleza, ¿cierto? O en la modernidad de la ciudad, o bien en un pequeño pueblo del desierto, desde un lugar muy lluvioso, otros muy calurosos o temperaturas muy bajitas, como es en nuestros polos, ¿verdad? O bien en territorios inventados o en espacios siderales, ¿verdad? Porque también entra nuestra imaginación al momento de escribir una historia. En principio, la imaginación, ¿cierto?, juega un papel fundamental. Y vamos a ver el cuadrito que aparece a nuestra derecha. Podemos observar que me indica el nivel de la historia, en qué nivel se encuentra. Y en él analizamos esta vez el ambiente, ¿ya? El ambiente es el espacio donde ocurre la acción. Y esto se desglosa en dos grandes ambientes. El exterior, ¿cierto?, que tiene el físico y el geográfico, y el ambiente interior o psicológico, ¿ya? Vamos a ver a qué se refiere con esto. Sus nombres igual nos dan algún indicio de lo que puede ser, pero necesitamos saberlo en concreto. Ahora bien, el ambiente exterior se refiere, ¿cierto?, cuando yo realizo alguna escena en algún lugar de mi casa, en la habitación o en un país específico. ¿Qué quiere decir? Que yo ubico el lugar donde se desarrolla el ambiente de mi historia en algo específico. También pueden ser, ¿verdad?, algunos viajes de aventura y aquí ya podemos ubicar los climas que aprendimos en historia.
¿cierto? Donde aparecía la selva, el mar o diferentes lugares geográficos. Ahora, amigos, puede haber un segundo ambiente y ese ambiente viene a ocurrir en la mente de los personajes. Por lo tanto, ¿cierto? Puede ser a través de un sueño o un recuerdo. Ahora bien, el tiempo de la historia es muy importante porque me da el orden, ¿cierto? Al momento de yo estudiar la narración. Ahora, hay algo que pertenece al pasado. Es una acción que ocurre en un tiempo anterior. Tenemos el presente que nos indica que la acción ocurre en este mismo momento. Luego viene el futuro. Ya, el futuro es una acción que ocurre en un tiempo que aún no ha llegado. Por eso se le llama futuro, está muy próximo. Y circular, que es una palabra nueva, es el final de la historia y se empalma con el principio, que quiere decir, ¿cierto?, que une el inicio y resuelve finalmente la problemática que era lo que nos querían contar nuestros personajes. Bien, espero te haya quedado claro, amigo. Es harta materia, por lo tanto debes hacer una pausa ya al momento de ver tu video. Vamos a continuar. Vamos a relacionar ahora los contenidos a través de los desafíos presentes en tu guía. Vas a responder las siguientes preguntas para incorporar aquello que aprendiste en nuestra clase. Bien, las actividades que vamos a realizar van a estar presentes en tu libro de lenguaje y comunicación. Como punto número 1, deberás ir a la página 93. En ella que vas a realizar, vas a conocer a la autora que escribió parte de la novela, ¿verdad?, que nosotros vamos a leer, ¿ya? Y necesito que tú compartas algunas experiencias de amistad y para eso hay unas preguntitas en tu libro. Espero las puedas responder muy bien. Luego, punto número 2, dice que debo realizar una lectura comprensiva. Y aquí aparece, ¿verdad?, nuestra trama, nuestro capítulo de la novela que vamos a leer, donde Juan conoce a Julia. Esta novela, ¿cierto? Nosotros vamos a leer solo un capítulo, una parte cortita, que integra las páginas desde la 94 hasta la 97, que quiere decir que tengo 3 hojitas que leer, así que necesito mucha concentración, ¿ya? Debe estar atento a eso. Y luego de realizar esas 2 actividades, vas a responder en tu libro 2 preguntitas sobre la lectura en la página 97. Recordar que si tienes alguna duda, puedes utilizar los medios que se dieron a conocer con los papitos. Ya puedes enviar un WhatsApp o bien un mensaje de voz para consultar tu duda y yo te responderé a la brevedad posible. Ahora, amigo, te tengo un súper desafío como en todos nuestros videos y en él tendrás una actividad en tu cuaderno. Y en ella vas a tener que dibujar un ambiente geográfico y un ambiente de interior, ¿cierto? Con un título para cada uno de los ambientes. Espero aquí te ayude a haber estudiado, ¿cierto?, la parte geográfica en nuestra asignatura de historia para que podamos, ¿cierto?, generar un hermoso dibujo. Bien, amigos, vamos con la última parte y el cierre de nuestra clase. En ella, como objetivo principal, ¿cierto?, comprendimos de qué se tratan las narraciones y cómo podemos describir el ambiente en el que se generan. En nuestra nueva experiencia de aprendizaje aprendimos que las narraciones son historias que se cuentan de forma ordenada. Pueden ser reales o de fantasía. Poseen elementos tales como ambiente, narrador, trama y personajes. Vamos a recordar también que la organización de los textos narrativos posee 3 partes: inicio, desarrollo o nudo, que es lo que nosotros estudiamos, que es el momento de mayor interés, ¿verdad? Y el desenlace, que era nuestra nueva palabra, que pertenece al final de nuestra historia.
Bien, amigos, para terminar, vamos a resolver algunas preguntas que necesito que respondas en tu guía. ¿Qué son los capítulos de una novela? Eso ahora deberías saberlo. ¿Las narraciones expresan sentimientos? Una pregunta para ti. Y finalmente, ¿podrás identificar el ambiente y la organización de la narración? Todas estas preguntas las puedes responder, ¿cierto? Con apoyo de tu guía, de tu libro y de tu video. Bien, amigos, les envío un abrazo gigante y agradezco todo el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar tu actividad en la casita. No olvides, por favor, en la última página de tu guía aparece la revisión de lo aprendido. En él tienes que marcar, ¿cierto?, la alternativa que consideres más correcta dentro de la casilla, basándote en las siguientes afirmaciones. Identifico los elementos presentes en un capítulo de una novela. Reconozco el ambiente en el que se desarrolla una narración y comprendo la organización presente en esa narración. Son todos contenidos que nosotros acabamos de ver, ¿ya? Así que deberías entenderlos, ¿cierto? Y quizás no poder aplicarlos de manera perfecta, pero sí poder dar tu opinión acerca del tema. Te invito, amigo, entonces, a estudiar y a tener un aprendizaje significativo, pues esta materia nos va a ayudar y vamos a seguir complementándolas a medida que vamos avanzando en nuestros cursos, ¿ya? Te envío un abracito gigante y nos vemos en un próximo video. Cariños, chao, chao.